Entonces, cuando uno recibe una palabra, se expresa, y cuando una persona casualmente está con una necesidad de escuchar eso, ¡boom!, es como una bomba. Por eso es que no es como la forma, o sea, no hay una regla. De hecho, hay un profeta, Bob Jones, que era bastante reconocido a nivel mundial por dar palabra profética a naciones. En uno de sus entrenamientos recibió la palabra macarrones con queso. Y él dijo, pero ¿cómo voy a decir eso? Y algo como que Dios, como que una persona del lugar había retado a Dios. Dios, si haces que el que está hablando diga macarrón con queso, fue algo así. Yo creo que eso es real en mi vida. Entonces, digamos, muchas veces uno no se imagina la profundidad de lo que uno va a decir. Por eso es que no hay que ponerle palabras ni hay que quitarle. Y por eso también hay que conocer el corazón de Dios para ver si lo que uno está viendo no es de Dios. Porque puede ser una catástrofe. Entonces uno no va a profetizar la catástrofe. Y como sabemos que el corazón de Dios más bien está en contra de una catástrofe, está en contra de una destrucción causada por el hombre, causada por el enemigo, podemos más bien orar y declarar sobre ese lugar. Entonces probablemente mucha gente ha visto ahora con ciertos países que están en situaciones complicadas. Personas en un pasado probablemente tuvieron visiones, tuvieron sensaciones, tuvieron palabra para los países que ahorita están lidiando con situaciones. Y esas personas empezaron a profetizar. Yo profetizo sobre Nicaragua, yo profetizo sobre Venezuela, yo profetizo, en lugar de decir, veo destrucción. Entonces, la palabra profética siempre tiene que estar entre edificación, consolación y ánimo. Recordémonos eso. Ahora, este segundo tema, voy a correr, porque la idea de este tema es orar acorde a lo que la palabra de conocimiento viene. Este tema es palabra conocimiento. Por ejemplo, años atrás yo estaba en la viña de Estados Unidos, en Columbus, y yo era como muy, estaba empezando con esto de los dones espirituales. Entonces, cuando el pastor nos llama para orar por gente, porque yo empecé a vincularme con el grupo de oración de esa iglesia, empezó a darme como un dolor de espalda aquí muy feo, antes de levantarme. Entonces yo le dije a mi amiga que estaba a la par, vieras que no me siento bien, siento una pesadez, me siento una presión aquí horrible, yo creo que yo no voy a ir a orar. Entonces cuando el pastor dijo, bueno, pasa el grupo de oración para orar, yo dije, bueno, voy a ir aunque tenga este dolor. Mi amiga oró por mí y no se me quitó. Cuando ya pasé al frente, veo sobre una muchacha que se venía acercando para recibir oración la palabra novio en inglés. Entonces casualmente yo, como me llamó la atención y vi esa palabra, me puse con ella. Le hago yo, bueno, ¿qué querés que ore por vos? Y me dijo, quiero que ores porque terminé con mi novio. Y para mí eso fue, yo nunca había recibido una palabra de conocimiento hasta ese día, así tan clara. Y yo, no puede ser. Bueno, entonces empecé a orar y sentí que el dolor que yo tenía era de ella. Pero yo no me atreví a preguntarle, sino que empecé a orar arriesgadamente en contra de ese dolor. Y yo dije, oro para que todo este dolor, le ordeno a este dolor irse ahora de tu espalda en el nombre de Jesús. Y esta muchacha empezó a llorar más fuerte. Y ya cuando terminamos, yo le dije, ¿qué pasó? Y me hace, es que vieras que cuando usted empezó a orar por mi espalda era porque yo tenía un dolor de espalda. Y cuando me puse a llorar más fuerte fue porque el dolor se me quitó. Entonces, así de poderoso es recibir una palabra de conocimiento. Puede ser por sensación, puede ser por una visión. Entonces yo les voy a explicar ahora cómo recibir una palabra de conocimiento o activarnos en recibir una palabra de conocimiento para luego movernos en acorde a la esencia y diseño de cada uno. Pablo dice en 1 Corintios 12, 1, 7, 8, los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu
palabra de conocimiento. Eso es un don. En otras versiones dice palabra de ciencia. Así que, Espíritu Santo, sé que no te has ido, sé que aquí estás. Reconocemos tu presencia y queremos más de ti. Muévete desde ya con palabras de conocimiento. Y yo oro para que no haya confusión, distracción o sueño inclusive en nadie aquí presente, en el nombre de Jesús. La palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural de información a través del Espíritu Santo. Este conocimiento se recibe aparte del análisis natural y medios humanos. Un día estaba yo reunida con un empresario que me estaba diciendo, hagamos negocio. Entonces me reuní con él y como él es creyente, yo le dije, bueno, déjame orar, oremos de una vez para ver si Dios quiere que yo me meta con vos en esto. Era un negocio de sandalias. Entonces, cuando cierro mis ojos, viene a mí, alguien está robando la empresa. Y yo, ay Señor, yo digamos como que no, decir eso como que no. Entonces yo tampoco pregunté, pero yo dije, después de orar lo que estábamos hablando, yo dije, Señor, y oro para que cualquier cosa que esté oculta salga a la luz. Yo declaro prosperidad en esta empresa y echamos fuera cualquier tipo de problema. En el nombre de Jesús, o robo, algo así fue que dije. A las 2 semanas este dueño me llama y me dice, ya no sé si se acuerda que usted oró para que algo saliera a la luz. Bueno, resulta que me estaban robando. Entonces, de nuevo, en el momento que ustedes reciben este entrenamiento, ustedes se van a activar en esto. Y lo que ustedes pensaron, así como yo pensaba, que era porque vimos una película, porque nos comemos una pizza, o porque estamos pensando en tonteras, realmente es Dios hablando. Tenemos que estar muy conscientes ahora de lo que empiece a venir a nosotros. Yo les voy a dar varias maneras de recibir una palabra profética. No son las únicas maneras, pero son algunas. Podemos tener una sensación, como yo les expliqué al principio, me dolía un montón esta zona, casualmente a la muchacha le dolía la misma zona. Cuando a ella se le quitó, a mí se me quitó. Es súper poderoso. La semana pasada lo pudimos ver con Lawrence. Con Lawrence. Él sintió una presión en el pecho y 2 personas levantaron la mano y se oró por las personas y el dolor se les fue. Entonces, realmente, esto es nunca acabar, no hay una regla y esto es meramente nosotros y Dios explorando y preguntando y tomando riesgos. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Eso es una locura. Eso es para locos en el reino. La palabra de Dios dice que que el mundo nos ve como locos, pero es una locura del reino. No es una locura del reino de las tinieblas, es una locura del reino de Dios, que trae sanidad, libertad, prosperidad. Es lo más poderoso estar loco con el Señor. Y por eso es que como niños tenemos que disfrutar estas cosas, creer todo, aunque nos equivoquemos, limpiar si cometimos un error y seguir creyendo y animándonos. Porque la única forma de movernos en lo sobrenatural es tomando acción y riesgos. Ahora que yo hice lo de hacer esto, pude haber dicho siempre el pensamiento de, ay no, ¿cómo voy a interrumpir a Byron? Ay no, qué vergüenza. Yo decido escoger. Eso no lo voy a escoger. Lo pesé un rato y seguí sintiendo que había que sacudir el polvo. Tomé el riesgo. Byron, no se vaya de ahí, espérese. Y vine. Cuando sentimos algo público, un domingo aquí en la iglesia, hablemoslo con Mónica, para que quede filtrado y que Mónica también, en la sabiduría que Dios le dé a ella, decida qué hacer. Entonces, es muy importante tomar acción de igual forma. Tener cuidado que la sensación que sentimos no es causada por una sensación propia. Yo venía con dolor de cabeza y de repente empiezo a decir, eso es una palabra de conocimiento. Puede que sí, puede que no.
Por ejemplo, el ejemplo de la semana pasada, el compañero que sintió la presión. No voy a poner el video para que voy a saltarme ese video porque igualmente usé el ejemplo del compañero, pero nunca desechemos lo que recibimos. Randy, inclusive, que es el fundador de la escuela, en una de las conferencias sintió un calor en la piel en medio de su mensaje. Y era tan fuerte que él tuvo que interrumpir el mensaje y dijo, alguien aquí siento un calor en mi pierna derecha. Alguien aquí tiene un problema en la pierna derecha, en el tobillo. Y el solo hecho de él, por fe, liberar la palabra que estaba sintiendo, por fe y por riesgo, generó en la persona que tenía el problema expectativa y fe, al punto que el poder del Espíritu Santo cayó en esa persona. La persona se levantó y dijo, ya no me duele. Fue algo muy sobrenatural y como muy rápido. Esa persona no podía correr, no podía hacer nada, y ese día se levantó, pegó un brinco, empezó a correr. Esto es sobrenatural. No hay manera de expresar, de entenderlo, solo de vivirlo. Podríamos tener una imagen mental. Por ejemplo, una persona haciendo así, una persona haciendo así. El domingo pasado yo estaba en la iglesia de Viña Heredia dando el mensaje de cómo orar por enfermos, y en eso viene a mí la foto de una mujer agarrándose el cuello así. Eso puede ser que Dios quiere sanar a una persona con esa situación. Y casualmente al final vino una muchacha, porque llegaron 2 personas que tenían esa molestia, me puse a orar por ellas al frente de todos, pero al final llegó una muchacha y me dice, Ayana, cuando usted dijo que una mujer con un problema era yo también, pero yo no vine por vergüenza. Y cuando empezaste a orar, a mí se me quitó el dolor. Entonces es súper poderoso, no solamente hacer esto público. Yo me pongo a orar por la persona, alguien que tiene el problema, ¡pum!, empieza a recibir sanidad por el solo hecho de ver algo sobrenatural. Ahora vamos a poner un video de un muchacho. En uno de los viajes que hice a Belice, este muchacho, antes de yo empezar la conferencia, yo vi a alguien con un ojo como blanco, como si estuviera ciego. Yo no me tiré al agua, yo no dije la palabra, y en el equipo que estábamos, una de las personas dijo, yo veo a alguien como con ceguera. Entonces el líder con el que andábamos hizo la pregunta, bueno, ¿quién aquí tiene ceguera? Hombre, que era hombre, en el ojo izquierdo. Y un muchacho levanta la mano. El Espíritu Santo nos dio a orar por este muchacho a nivel de liberación. Fue liberado, de hecho, y tenía un 90% de ceguera en el izquierdo y un 60% de ceguera en el derecho. Después de que oramos, pasó de ver a un 95%, el izquierdo tenía un 60% y pasó a ver un 95% con claridad, y muchísimo mejor el derecho. Hicimos pruebas, le trajimos un celular chiquitito, pudo leerlo, le escribimos unas notas en el cuaderno, pudo leerlo, él tuvo una liberación. Fue tan impactante para mí ver esto que yo tuve que hacer un video casero, ponerlo. Se los voy a traducir porque está en inglés, así que yo te voy a decir como que hagas pausas. Suena. Struggling with my vision. A couple weeks, months, I've been struggling with my vision. Para ahí. 2 semanas, desde hace 2 semanas venía como lidiando con mis ojos. I came tonight, had Hoy a hard vine. time, and Ken got a word from his daughter. Ahí. Said that Hoy vine y la hija de Ken, que era el señor con el que estábamos viajando, dio la palabra de alguien con ceguera. Continúa. someone is blind in their left eye, so I raised my hand and En el ojo izquierdo, God entonces yo came through levanté and la touched mano. me and feel my left eye is clear, Para my right ahí. is being Y ahora siento mi ojo izquierdo como liberado y el derecho Thank God. restaurado. Thank God so much. Yes, yes, yes. High five. Yeah, I was at the Pues ahí high le five dimos high before, but I five. can't. Y él I dice, can't. antes no podía hacer este high five, ahora puedo. Entonces, esa fue mi primera vez que yo experimenté una liberación. Es lo más poderoso que hay. Es lo más chiva en el sentido de, porque el enemigo quiere generar miedo cuando hay una liberación. Pero es el reino de Dios manifestándose y saliendo todo lo que la persona estorbaba.
con el poder de Dios. Y por eso es que la liberación, el enfoque principal es la persona en amor y no en el demonio. Pero ese muchacho fue liberado y su sanidad se debía a una situación espiritual, no a una situación física. Y la palabra de conocimiento del ojo cegado fue una imagen que yo recibí y que la otra muchacha también. De hecho, cuando yo di este entrenamiento en Viñaguasima, 2 personas empezaron a ver mejor luego de que vieron el video. Cuando se da un testimonio de lo que Jesús hace, que por eso es tan importante hablar de lo que Jesús hace, genera en la atmósfera una expectativa. El espíritu de profecía se empieza como a manifestar, en decir, esa persona se sanó de eso, yo necesito eso, ¡boom! Y muchas veces la persona recibe sanidad con solo ver un testimonio. Porque el mismo poder y la misma manifestación del Espíritu Santo y del reino de Dios en la persona empieza a verse a través de la pantalla. Lo sentimos, lo experimentamos. Y es así de poderoso, por eso, dar el testimonio de lo que Dios hace con nosotros. ¿Quiénes aquí han recibido sanidad la semana pasada o esta, con solamente yo a darles ejemplos? ¿Quién ha recibido como que tenía un dolor y ya luego no? Así de pura casualidad. ¿Nadie? Ok. Otra forma de recibir una palabra es por medio de una visión, que fue lo que Dios me puso a mí con la palabra novio sobre la muchacha. Otra manera es por medio de leerlo. Es como un pensamiento que usted puede ver, leer, casi que como ponerle un rótulo y usted lo lee. Podríamos detectar en la mente que alguien tiene cierta condición o que el Espíritu Santo ha hablado. Es una impresión mental. Un día cuando iba saliendo con mi hermano de un parqueo, estaba yo en el celular whatsappeando con alguien. O sea, ni siquiera estaba orando, no estaba ayunando, no estaba de rodillas, no estaba en mi cuarto. Y él estaba pagando y en eso yo estaba con el celular así. Y siento literalmente como que leí un pensamiento. Y viene a mí dolor de cabeza. Y yo, mi hermano pagando, y yo dolor de cabeza. Y yo dije, ya nos tenemos que ir porque ya está pagando, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de corroborar si lo que estoy recibiendo es de Dios. Entonces, mientras estaban haciendo el cambio, yo, muchacha, espérese, ¿usted tiene dolor de cabeza? Y ella, sí. Y entonces, como había otro carro atrás, yo, bueno, en el nombre de Jesús, yo oro por sanidad en su cabeza y no más dolor, no más migraña, ahora en el nombre de Jesús. Y nos fuimos. Mi hermano quedó súper intrigado. Entonces, al día siguiente, él, como trabajaba en ese edificio, llegó a preguntarle a la muchacha, porque él no me creía que yo recibiera así tan rara eso. Entonces, luego me dijo, es que yo le pregunté a la muchacha y se le había quitado el dolor después de que salimos del parqueo. Entonces, casi siempre cuando recibimos una palabra de conocimiento, casi siempre la sanidad se manifiesta de alguna forma. A veces no es 100%, pero sí se manifiesta en algún porcentaje. A veces no nos levantamos pensando de que no, como no es un 100%, no le voy a dar la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios con el 20%, luego con el 40% y luego con el 100%. Porque Él está haciendo algo. Entonces no hay que esperar hasta que tengamos el 100% para darle la gloria a Dios. Por eso yo siempre, cuando estoy hablando en público, yo siempre digo, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Porque hay que constantemente darle gracias a Él de lo que Él está haciendo. Tanto de la palabra que María Mercedes recibió, como las palabras que ahora se dieron, que tal vez no nos dimos cuenta todos, más las palabras que van a darse. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. 1 Corintios 2:11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros nacimos de nuevo y tenemos conexión con el Espíritu Santo. Él vive en nosotros y lo que nosotros recibimos son pensamientos de Dios. A veces no, pero la única forma de chequear si es de Dios o no es tirándonos al agua y preguntar. De repente, usted puede recibir una palabra que no es para la persona, como me pasó a mí en el peaje, pero es para una persona que usted va a ir a ver. La información de la migraña no fue algo que viniera de mi pensamiento. Yo estaba escribiendo en una conversación con alguien a través de WhatsApp. O sea, no estaba ni siquiera pidiendo una palabra de conocimiento.
Otra manera es por medio de hablar. A veces estamos conversando y sale de nosotros el padecimiento o la situación de una persona y es como, ¿qué fue eso que salió de mi boca? Eso no me ha pasado, pero puede pasar. A través de un sueño también. Usted sueña una situación, una enfermedad, una persona, lo que sea. Uno llama a la persona, mira, te está pasando esto y esto. Tuviste la palabra conocimiento en un sueño. Orás por la persona. Oramos por la persona. Otra manera es por medio de experimentándolo. Esta experiencia es como el ejemplo que yo di la vez pasada de cuando me vi como en una película quitándole las agujas a la muchacha detrás de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Yo me vi haciendo eso y debido a eso es que la muchacha recibió sensibilidad en una oración que después de 4 horas Dios y yo entendí cómo orar, en qué dirección. Por eso oramos dirigidos por el Espíritu Santo, no por una oración especial necesariamente. Olores y sabores, esto es demasiado importante. Si usted está en una celebración un domingo y usted percibe un sabor o un olor, no hay que entender mucho, pero es importante hacerlo público. Cualquier olor que podamos experimentar. Si no era nada, no era nada. Nadie se ofende por un olor que se dice que huele. Huele a lavanda, huele a canela. De repente es un olor que una persona le hace clic. O de repente es un olor que Dios quiere sanar a un grupo de personas con eso que usted está saboreando. Viajando con mi mentor también, él me ha contado que a veces la gente a veces recibe palabras de conocimiento con sensación de metal. Y casi siempre en las experiencias que él tiene de viajar, que lleva 35 años viajando también, él ha visto como cuando la gente recibe palabra de conocimiento de metal, es porque tienen pines o porque están recibiendo, hay un sabor que le da a las personas que reciben tratamiento de quimioterapia, ese también. Usted puede recibir un sabor que una persona está bajo tratamiento, lo tiene, y resulta que Dios quiere tratar con esa situación de cáncer en la persona o tumor. Entonces, todo lo que sentimos o todo lo que olemos, no lo desechemos. De hecho, este señor empezó a hablar así como estoy hablando y en eso empieza a oler a canela todo el lugar donde él estaba y dijo, me huele a canela. ¿Alguien sacó confite de canela? No. ¿Con perfume de canela? No. Porque hay que corroborar. Y él dijo, ¿alguien le tiene sentido el olor a canela aquí? Y una médico dijo, bueno, la canela a veces se usa para regular el azúcar en sangre. Y él tomó el riesgo y dijo, bueno, ¿quiénes aquí tienen problemas de diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia? 40 personas se levantaron, 50 personas. Cuando eso ya generó que ese olor se convirtiera en una manifestación ya real, y no solo como me huele a canela, sigamos. Él dijo, me huele a canela, exploremos. Cuando eso ya empezó a suceder, y ya las 50 personas se levantaron, él sintió, él vio, porque así lo dice, vi una ola de poder que salió de la zona izquierda del auditorio y pegó hasta la esquina derecha. Jesús empezó a caminar en medio de la conferencia. Una muchacha gritó cuando lo vio y eso fue suficiente para que las 40 personas cayeran bajo el poder del Espíritu Santo y fue una ola de poder. Las 40 personas cayeron al suelo y no es sinónimo que estaban sanas, pero algo estaba pasando. Este señor luego habló con el pastor porque las 40 personas a lo largo de los meses haciéndose exámenes, yendo al médico, habían recibido sanidad con los problemas de azúcar que tenían, 40. Y aparte de eso, 3 sordos se sanaron en ese mismo momento y un niño autista se sanó. ¿Cómo nos damos cuenta? Médico, diagnóstico, check, sano. Hay cosas que no se pueden saber en el momento, hay cosas que sí. Un dolor se quita, facilísimo, se escucha, ya no me duele, buenísimo. Una diabetes, ¿de cómo? Ni siquiera haciéndole la prueba de sangre. No, vaya al médico. Sano, 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 sano. Ok, trae el diagnóstico, soy sano.
Ahora, ¿por qué y dónde dar una palabra? Es muy importante dar una palabra. Si usted la recibe en un momento muy específico, hay que pedirle al Señor, Señor, dame un espacio para darla, y esperamos en el momento para darla. Es posible que tenga sentido para alguien, y si tiene sentido, casi siempre es sanidad. De repente es una situación financiera, de repente como el muchacho este que le estaban robando. Pero no nos quedemos callados, hay que compartirlo. Inclusive lavando platos, lavando el carro, trabajando, bañándonos. Viene una palabra de conocimiento. Para su jefe, para su esposa, para sus hijos, para la iglesia. Es tomar el riesgo, el reto. A veces la palabra que se recibe es para alguien más, no necesariamente para la persona que está a la par de nosotros. Pero la mayoría del tiempo, cuando se recibe una palabra, hay una manifestación de poder. Como la semana pasada. Ahora hay que ser específico, no cambiemos las palabras. Si recibimos algo específico, yo inclusive en Viña Heredia vino a mi mente dolor, dedo gordo del pie derecho, muy específico. Y yo dije, aquí alguien con dolor en el dedo gordo del pie derecho. Un señor levantó la mano. Luego me di cuenta que este señor le había dicho a la esposa que yo voy a ir a esa iglesia si alguien habla del dolor del dedo gordo que traía. Así de específico puede ser, no solo para el propósito de esa persona, sino para la sanidad de esa persona. ¿Cómo darla? Alguien aquí de repente tiene un dolor en el hombro izquierdo, por ejemplo, en el codo izquierdo, por ejemplo. Alguien aquí tiene que ser muy específico, acorde a lo que uno reciba. Un dolor detrás de la oreja, aquí en la parte superior. Un dolor en el dedito pequeñito de la mano izquierda, de la zona izquierda. Muy específico. Entre más específicos seamos de lo que estamos recibiendo, es mucho mejor. Para darla a un grupo, igual. Un domingo, un miércoles aquí, hablan con la persona que está a cargo. Vieras que siento que tengo una palabra de conocimiento, no estoy muy segura, pero yo creo que aquí alguien tiene dolor de espalda. Y de repente se levantan 5. De hecho, me está molestando aquí, en este momento. ¿Alguien tiene molestia en esta zona? Particularmente en esta zona. ¿Nadie? Ok. Entonces probablemente sea algo mío. Probablemente sea para alguien que voy a ir a ver ahora. No lo sé. Pero nos tiramos el reto de hablarlo. Así que digamos juntos, ¿puedo estar seguro de que Dios quiere sanar? Algunas ideas prácticas para ayudarnos a crecer en el uso de las palabras de conocimiento. Ahí lo van a ver en pantalla. Resistir el pensamiento que la palabra que recibimos no es importante o que es cosa mía. No ser presumido diciendo, Dios me dijo que usted tiene un dolor en el oído derecho. O arrogante. La humildad ante todo. Es muy importante enfocarnos de primero en la persona. Amor, respeto, honra, aunque tengamos una palabra de conocimiento. Ser paciente, pero tomemos el paso. Ser humilde, pero tomemos el paso. Ser tan específico como sea posible. No dejar que el miedo gobierne. Que era lo que yo les decía, ya no somos esclavos del temor. Si agarramos el temor como excusa, entonces estamos siendo esclavos del temor, cuando ya no lo somos, ya no somos esclavos del temor. Escojo no escojo la sensación de temor y decido empoderarme y avanzar en lo que Dios me ha dado como responsabilidad. Así que digamos juntos lo siguiente. Aparece en pantalla. Los dones son dados para nosotros por la obra que Jesús ya hizo por nosotros. La siguiente. Los dones se reciben cuando se piden y también soberanamente. Pero si usted tiene hambre de más, pida. Yo sigo pidiendo más. Los dones son atraídos por aquellos que tienen hambre y sed de las cosas espirituales. Es posible que usted no haya pedido el don y usted empiece a verlo manifiesto siempre, constantemente. Constantemente. Usted no lo ha pedido, pero ahí está. Los dones se reciben por fe, como todo en el reino.
Así que les voy a poner un ejemplo de una palabra profética que Randy Clark recibe. Voy a traducirlos también y luego vamos a la práctica. Este video también se los voy a traducir, así que te voy a decir que para ese momento, y ahí me disculpan si la traducción es medio buena. That was one of the most bizarre words knowledge I ever had in my life. Ahí paras. Eso es una de las palabras más raras que yo he recibido en mi vida. Seguí. It was in Albuquerque, New Mexico. It was just a few months ago. And I remember saying, Lord, I'll just give anything anything comes to my head, I'm just going to think it might be you, and I'm just going to give it. I don't care if I miss. Ahí puedes parar. Señor, yo nada más quiero dar lo que vos me des. Cualquier cosa. Ya no me importa si me equivoco. Seguí. I just don't care anymore. Ya no me When you're importa. 40 or 50, you really care what people think. You get in your 60s, you Para don't ahí. care near as much. Cuando estás en los 40 y los 50, a vos te importa lo que la gente dice. Pero ya cuando estás en los 60 ya no te importa nada. Él lo hizo como una broma. Pero para explicar que ya no le importaba la palabra que estaba recibiendo. Seguí. It's true. At 70, you don't care at all, huh? Y a los 70 ya no nos importa nada. But anyway, this night the Lord had given me some words. I thought this can't be God. Ahí para. One of Y yo dije, no, pero es que esto que estoy diciendo jamás puede ser de Dios. Seguí. them was 17 staples. I said, that probably is not God. And there's somebody there, 17 staples from surgery. Another one was artesian artisan. Ahí And puedes it- parar. Recibí 17 como que alguien había tenido una cirugía, bueno, 17 grapas, bueno, o pines, bueno, eso puede pasar. Otra persona que tenía artritis, bueno, eso también puede pasar. Dale. middle of the desert, and there's the guys from artesian. He's an artisan. But this one blew me away. I actually said, I'm almost certain this can't be God. I have to be missing Ahí God. para. Y yo dije, pero es que esta última, yo dije, no, esto ya de fijo no es de Dios. No, yo no creo, eso está muy raro. Seguí. On this one. That's because I figure if it's not God, nothing you can do is going to make it look like God. Espérate. Si no es de Dios, no puedes hacer que se vea como de Dios. Seguí. And if it is God, you can be humble and say, I'm not sure it's God. And if you miss, Para. you already said. Pero si es de Dios, pues puedes decir humildemente, yo no estoy seguro si esto es de Dios, y de verdad si es de Dios. Seguí. You weren't sure. And if you're right, it doesn't matter if you said you weren't sure. Para. Y si de verdad estabas en lo correcto, que Dios está usando, pues ya no importa si dijiste no estoy seguro. Seguí. So humility is a good way to go. Para. Entonces la humildad es la manera de hacer esto. Dale. So anyway, Y yo dije, ya puedes parar. Y vino a mi mente la palabra palanca. Y ahí puedes quitarlo. Y resulta que en esa conferencia había llegado una muchacha con problema de un oído porque el esposo le pegaba con una palanca. Y ella escuchó antes de ir a la conferencia, hoy te voy a sanar del problema de la palanca. El solo hecho de liberar la palabra palanca hizo que la realidad espiritual fuera manifiesta en lo natural. Por eso es que tenemos que tomar el riesgo de decir lo que sentimos. ¿De acuerdo? Así que voy a orar. Vamos a la acción. Vamos a orar para que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos, probablemente ya algunos de ustedes tienen palabras de conocimiento, y lo que usted sienta, lo que usted vea, lo que usted escuche, lo que usted saboree, cualquier cosa, desde un carrito chocón, cualquier cosa. Usted levanta la mano y aquí voy a estar abajo y vamos a dar la palabra de conocimiento. ¿Ok? No vergüenza, no miedo, no nada. Somos libres del temor. Escogemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Esto es para la edificación de la iglesia, para el bien de los demás, y estamos en familia. ¿De acuerdo? Padre, gracias por las palabras de conocimiento que ya has dado. Espíritu Santo, muévete con el don de conocimiento. Imparte el don de conocimiento a esta congregación. Quita de nosotros
inclusive eso de seré yo, eso no puede ser Dios. Señor, haznos como esos niños que creen todo, para que podamos compartir en este momento lo que tú quieres que compartamos, para ver a otros sanos y libres. Ven, Espíritu Santo.